El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y buscar a Dios, ¿no? A lo mejor hay muchas expectativas, muchos pensamientos, muchas cosas de cómo vivir en este último tiempo. Un tiempo difícil, que no solo para la Argentina, es un tiempo difícil para el mundo. El mundo está realmente en un caos. Y esto se iba a ver porque está escrito en la palabra de Dios. Lo importante es saber cómo podemos sobrellevar este caos, esta crisis, esto que estamos viviendo. Lo bueno es saber cómo debemos estar atentos a cada señal que Dios nos da en el mundo. El mundo está lleno de señales. Hay señales en los cielos, hay señales en la tierra, hay señales en la gente, hay muchas pestes, plagas, enfermedades nuevas, y todo eso hace que nosotros abramos los ojos y estemos atentos porque ya Dios lo había hecho profetizar por sus profetas, y a través de la Biblia podemos ver que todo lo que está escrito se está cumpliendo. Ahora, eso es bueno saberlo, de que todo lo que está en la Biblia se va a cumplir. El punto fundamental es saber el tiempo en que estamos viviendo. El mundo tiene, desde que se formó los cielos y la tierra, más de 6.000 años. Y se preparó, Dios dice que hizo los cielos y la tierra, y vio Dios, dice que todo lo que hizo era bueno en gran manera. Hizo al hombre y hizo a la mujer. Dios tenía un plan con el hombre y la mujer. Dios tenía un plan. Ellos fueron los primeros para poder poblar la tierra. Y tal es así que cuando Dios formó a Adán y Eva, los ungió, le dio potestad, le dio autoridad sobre la tierra, le dio autoridad sobre los animales, le dio autoridad sobre todo lo que había creado Dios. O sea que el hombre era la cúspide, era lo máximo que Dios había creado. Y los hizo con un plan: poblar la tierra, pero hacer siervos de Dios, hacer reyes y sacerdotes de esa pareja. ¿Qué pasó en el camino? Todos sabemos que dice que pasó Satanás por aquel lugar, por el jardín de Edén, y tentó al hombre y a la mujer. Y cuando los tentó, tuvo éxito en su tentación. El caso es que ellos perdieron la imagen y la semejanza que tenían con Dios. Había una afinidad con Dios y se perdió. Había una comunión con Dios, hablaban todos los días con Dios, se perdió eso. Dios perdió la confianza en el hombre. El hombre hizo que realmente caminaran de una manera opuesta a la que Dios, por la cual los había creado. Y comenzaron a desandar ese camino mal. Dios tuvo que hacer un sacrificio de sangre por Adán y Eva. Tuvo que matar 2 animalitos, sacrificarlos, vestirlos con las ropas, y esa sangre derramada de cada animalito cubrió lo que ellos realmente merecían, que era la muerte, porque la paga del pecado es muerte. El caso es que Dios pudo, a través del sacrificio de sangre, salvar la vida de Adán y Eva. Pero ¿qué pasó? El pecado ya entró en sus vidas. El pecado se instaló en el mundo. Ellos abrieron la puerta para que el pecado entrara. Y eso fue lo que pasó en el mundo. Por eso el caos que hoy estamos viviendo. En el principio entonces, ahí comenzaron a tener, Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Uno fue agradable a Dios y el otro no. ¿Cómo puede ser que de padres que habían conocido a Dios naciera un hijo bueno y un hijo malo? El pecado fue lo que causó la maldad en Caín, uno de los hijos. Y así el mundo fue creciendo, pero no fue creciendo a la luz de la palabra de Dios, no fue creciendo al agrado de Dios, fue creciendo de la manera que ellos querían vivir. Cada uno eligió su manera de vivir. Dios le dio libre albedrío, y Dios nos dio libre albedrío,
Y nos dio libre albedrío para que sepamos escoger entre lo bueno y lo malo. Y sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Por algo hay leyes en la tierra para que nosotros nos sepamos llevar por lo que está bien hacer y por lo que está mal hacer. El caos que existió en el mundo existe hoy, pero hoy fue multiplicado en gran manera. Entró la muerte, entró la desazón, entró la tristeza, entró la enfermedad, entró la angustia. Dios no nos creó para que vivamos enfermos. Dios no nos creó para que vivamos tristes, agobiados. Dios no nos creó para que salgamos a trabajar y que no nos alcance el dinero. Dios no nos creó para que tengamos crisis. Dios nos creó con un plan específico. Él tenía el plan de hacer de la tierra un paraíso general. Pero lamentablemente el hombre escogió mal. Y pasó lo que pasó. A través del tiempo, Dios mandó a su Hijo para regenerar al hombre. Dios mandó a Jesucristo como si fuera ese sacrificio de los primeros animalitos. Jesucristo fue el primer hombre que fue sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Y todo aquel que lo aceptó a Jesucristo comenzó a vivir fuera del ámbito pecaminoso de este mundo. Jesucristo no vino a sacarnos del mundo. Jesucristo no vino en una nave extraterrestre para sacarnos del mundo. Jesucristo vino para instaurar el reino de Dios en la tierra. Jesucristo vino a darnos un reino. Jesucristo vino a darnos ese reino de poder. Y el hombre despreció a Jesucristo en su gran mayoría. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Los que realmente hemos aceptado a Jesucristo. ¿Cuántos han aceptado a Jesucristo aquí? Amén. Entonces sos hijo de Dios. Amén. ¿Y para qué sos hijo de Dios? Justamente para vivir el plan de Dios que Él había instaurado en el principio cuando estaba Adán y Eva. Jesucristo vino a restaurar todo lo que mal habían hecho Adán y Eva. Con Jesucristo se vuelve a relacionar con Dios uno. Con Jesucristo uno comienza a tener la imagen y la semejanza nueva. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Por lo tanto, ¿qué vino a hacer Jesús? A restaurar la comunión del hombre con Dios. Para que nosotros ya no tengamos que vivir de la mala manera que teníamos de vivir. En medio de pecado, de angustia, de pruebas, de lucha, de depresión. Dios quiso separar al mundo que iba a recibir a su Hijo. Y lo hizo. Por eso es que hay una diferencia entre lo que vive el mundo todavía con la vieja forma de vivir de Adán y Eva y la nueva forma que tenemos de vivir el nuevo hombre, Jesucristo. Porque por un hombre entró el pecado al mundo, por un hombre debía salir ese pecado. ¿Qué hizo entonces Dios? Planificó para que haya un pueblo que le adore, que le exalte, que viva con él. Ese mismo plan que había tenido en Jardín de Edén todavía está vigente. Pero solamente entran aquellos que realmente aceptan a Cristo, aquellos que reconocen a Jesús, aquellos que saben que Él murió, que sacrificó su vida para que nosotros no muramos por causa del pecado. Él nos dio esa vida nueva. Él nos dio de vuelta la imagen y la semejanza con Dios. Hoy el pueblo que tiene la imagen y semejanza de Dios se llama pueblo de Dios. ¿Cómo se llama? Pueblo de Dios. Por lo tanto, mis amados hermanos, tenemos que entender algo. Dios nos llamó para vivir en el nuevo jardín edénico. Aunque estamos en la tierra, ya no perteneces a la tierra. ¿Cómo nos llama el Señor? Peregrinos y extranjeros. Esa pequeña explosión que sintieron de un globito puede sorprenderlo también, porque dice que cuando venga el Señor va a ser algo explosivo. Y va a ser para muchos que lo van a agarrar descuidados, se van a asustar y se van a... Sin embargo, para aquellos que realmente lo estamos esperando, no tiene que ser sorpresa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así que, mis amados, sí tenemos que entender algo.
que Dios hizo un pueblo nuevo que le adorara, que lo exaltara, un pueblo que realmente viviera el plan de Dios como al principio. Amén. Entonces, ese plan que Dios tiene para ese nuevo mundo que Dios quiere hacer, está en vos. Está en que vos puedas seguir siendo parte del pueblo de Dios. Yo no sé cuántos le costó salir de Egipto, del mundo, para llegar a ser pueblo de Dios. Yo no sé cuántos son los que realmente pagaron un precio. ¿Y cuál es el precio que tenemos que pagar, ya que Cristo pagó todo el precio? Es simple. Dios no te está pidiendo que hagas sacrificios. Dios no te está pidiendo que sigas las leyes mosaicas. Dios lo que te está pidiendo es que tengas un corazón contrito y humillado delante de Él. Dios te está pidiendo que seas realmente fiel a lo que Él está haciendo en este tiempo. Es el cambio, un pueblo nuevo, un pueblo renovado. Amén. Pero yo quisiera hacer una oración porque no quisiera que ninguno se distraiga, no quisiera que ninguno esté pensando en otra cosa, porque lo que estás recibiendo es de Dios. Y lo que estás recibiendo viene justamente para que nosotros sepamos bien qué clase de pueblo somos. Amén. Oramos al Señor. Padre, te doy gracias por este día. Señor, sé que tu Espíritu está acá. Sé que tu poder, tu gracia y tu inmenso amor está en el lugar donde tú nos reuniste para recibir, Señor, tu palabra. Tu palabra, Señor, que es verdadera, que es poderosa, que pone las cosas en su lugar, que nos libra de todo mal, que rompe las cadenas, que corta las ligaduras, que arrebata las vidas del mismo infierno. Ahora, Padre, esta palabra que yo voy a dar, Señor, quiero que en el nombre de Jesucristo, cada uno de los que estamos acá, que hemos llegado a este lugar, podamos entender y comprender que eres tú el que está hablando, que eres tú el que nos está dando un mensaje, que eres tú el que quiere reacomodar nuestras vidas, que eres tú, Señor, el que nos escogiste para que seamos un pueblo grande, poderoso y numeroso en la fe en Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que reinaremos con Cristo hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor. Amén. Entonces, mis amados, lo que realmente nosotros tenemos que entender es que fuimos escogidos. Amén. O sea, vos no estás aquí porque te predicaron solamente, y es bueno, alguien te predicó seguramente y por eso también llegaste. Estás aquí porque Dios envió al predicador que te predique. Estás aquí porque Dios te había escogido desde el vientre de tu mamá. Ya Dios había puesto los ojos en el vientre de tu mamá. Ya Dios te había apartado para que no vivas como vive el mundo. Dios te había separado para que no seas un pecador. Dios te había separado para que seas un rey, un sacerdote. No alguien que realmente está viviendo de cualquier manera como en el mundo. Dios te apartó y por lo tanto, como nos apartó, ya no tenemos nada que ver con la vida que se está viviendo en el mundo. Vivimos en el mundo, no pertenecemos al mundo. Como hay muchos pueblos, ustedes ven que hay muchas naciones, todas están separadas, con un lenguaje diferente y no se entienden. Si te hablan en chino seguramente no entendés, tenés que estudiar, o en inglés o en francés. Y cada pueblo tiene una identificación. Así como están separados los pueblos por fronteras y por naciones, Dios separó a su pueblo por fronteras espirituales, por las cuales Él no quiere que se traspasen. Dios quiere realmente que podamos vivir, escuchá bien, amado, que podamos vivir como verdaderos hijos de Dios. No decir soy cristiano y en realidad con mis hechos estoy negando al Señor. No decir soy cristiano y vivo pensando en las cosas de este mundo. No decir soy cristiano y todo lo que me venga por ahí para hacer lo hago, aunque esté mal. Eso no es ser cristiano. Eso es no haber dejado el viejo mundo. Eso es no habernos separado del mundo que Dios nos separó. Entonces somos una nueva nación. Ya no somos los mismos. Por lo tanto tenemos que vivir y acomodarnos a las leyes, estatutos, decretos y mandamientos que tiene esta nueva nación, que es la nación de Jesucristo. Por lo tanto tenemos que entender, hermanos, que nuestra vida ya no es igual que la que vivíamos antes. Ya no somos lo que éramos antes. Tiene que haber un cambio.
Tiene que haber un cambio y tiene que mostrarse ese cambio. Por eso Juan el Bautista decía, mostrad frutos de arrepentimiento. Que se vea que te arrepentiste, que estás viviendo una vida verdadera, que estás viviendo como Cristo, que no estás simplemente diciendo soy cristiano y no sé para qué. Ser cristiano significa vivir una vida verdadera en Cristo Jesús. Ser cristiano significa tener un cambio. Ser cristiano te tiene que identificar como nueva nación. Jesús sabe qué clase de nación sos. El mundo no lo sabe, pero nosotros tenemos que tener ese discernimiento de saber, hermanos, que Dios nos ha apartado para vivir un mundo nuevo. Gloria a Dios. Y a propósito de eso, cada nación tiene un rey, amén, o un gobernante. Vos sabés que los tiempos de los reyes se acabaron, creo que quedan 2 o 3 naciones nomás con monarquías, aunque tienen su presidente aparte. Pero el rey significaba gobierno. El rey significaba que estaba al mando de una nación, de un pueblo. Y Dios permitió de alguna manera que el pueblo de Dios sepa lo que significaba un rey. ¿Por qué? Porque se estaba preparando para recibir al único y verdadero rey, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a Jesucristo. Entonces nuestro gobierno como nación cristiana es monárquica. ¿Cómo es nuestra nación? Monárquica. Seguimos a un rey que nos escogió a nosotros, no nosotros al rey. Hay una gran diferencia. El mundo escoge su presidente, el mundo escoge sus reyes. Nosotros fuimos escogidos por el rey. Tremendo, ¿no? Así que fíjese la diferencia que ya está bien marcada entre los que son hijos de Dios y los que son hijos de este mundo. De los que viven bajo el gobierno de este mundo y los que viven separados del gobierno de este mundo. La Biblia nos habla de que el mundo entero está bajo el poder del maligno, por lo tanto tenemos que entender eso. Si el mundo entero está bajo el poder del maligno, entonces nosotros ¿estamos fuera de ese gobierno? Claro que sí. Nosotros seguimos un monarca, un rey, Jesucristo. Nosotros ya tenemos un monarca, no precisamos de otros gobiernos. Estamos en la tierra, respetamos las leyes terrenales, pero ya no nos debemos a ese hombre que representa una presidencia o un reinado. Por lo tanto, en la Biblia encontramos también qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Dios quiere saber si su pueblo sigue pensando en el Rey de Reyes y Señor de Señores, o está pensando en alguien que lo pueda salvar aquí en la tierra. Quiero decirte que el pueblo de Dios no piensa así. El pueblo de Dios piensa en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo de Dios no puede pensar en un alguien que venga a salvarles su economía, su estatus de vida, su forma de vida. Porque el que piensa así todavía no está en el reino de los cielos. El reino de los cielos ha irrumpido con poder, dice la Biblia, y vino para darnos un reinado diferente al que vivimos en este mundo. Por lo tanto, todo aquel que todavía no sabe qué rey tiene, todavía está buscando un monarca o un rey o un presidente. ¿Qué es lo que está pasando hoy en nuestra nación? En nuestra nación hay 2 postulantes principales polarizados y muy poquititos de otros estados políticos. Todos aspiran a ser presidente o rey. Y la gente va a votar por uno o por otro. Y no se da cuenta que lo que está haciendo es alejarse del reinado de Dios. Nosotros tenemos que orar por los que van a gobernar, no participar. Nuestra participación obligatoria con el voto, ya lo vamos a ver, tiene que ser aquella gente que se encuadre dentro de los parámetros espirituales bíblicos. Nosotros ya no tenemos la Constitución Nacional de un país, aunque la respetamos, ya no vivimos bajo esas reglas, aunque las respetamos, vivimos bajo las reglas de Dios, vivimos bajo las reglas del Espíritu Santo, vivimos bajo las reglas del monarca Jesucristo. Ya no vivimos de la manera, nuestra esperanza no está cifrada en que un gobierno nos salve. De hecho, nadie nos salvó.
Y lo que están preparándose, ¿saben por qué se está preparando todo esto? Porque el mundo entero va a elegir un monarca. El mundo entero va a elegir un varón que los salve, un humano que los salve. ¿Y saben cuál es? El anticristo. Todo se está preparando para eso. ¿Por qué hay disputa en un país? ¿Por qué está dividido el país? Hablan de una grieta. Claro, uno está de un lado y el otro del otro. No hay término medio. Y da la casualidad, entre comillas digo casualidad, que Dios dijo, cuando lo sigas a Él, no te separes ni a derecha ni a izquierda. Resulta que uno está de izquierda y el otro está de derecha. Y los dos están disputándose. ¿Y saben qué? Yo estoy viendo familias divididas por la política. Yo estoy viendo la iglesia dividida por la política. Yo he visto la iglesia que en vez de buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, están buscando un hombre. Y va a gobernar un hombre. Y quiero decirte que solamente Dios tiene la potestad de poner y de poner reyes. Y que Dios entra dentro de una voluntad permisiva. Eso quiere decir que Dios permite que lo que el hombre está buscando, Dios se lo dé. Vos estás buscando esto, toma, acá lo tenés. Porque la voluntad general del mundo es buscar reyes, es buscar hombres que los gobiernen. A diferencia de los hijos de Dios, que ya tenemos un rey que nos eligió a nosotros y no nosotros a él. Hay una gran diferencia entonces, en la cual Dios nos marcó para que vivamos. Aunque estamos en el mundo, vuelvo a repetirlo, no pertenecemos al mundo. El que cree que vive en este mundo y pertenece a este mundo, se va a quedar en este mundo. Pero el que sabe que tiene un rey, el que sabe que tiene un gobierno celestial, que va más allá de todo lo que nosotros entendemos, y que solamente cuando tenemos dificultades en esta vida, los que hemos sido separados para vivir una vida diferente, clamamos al único y verdadero Rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y Él dijo, clama a mí y yo te responderé. No tenemos que clamar a ningún hombre. No tenemos que obedecer las leyes terrenales, aunque las respetamos. Porque la Biblia dice clarito que Él pone y depone reyes y los reyes que están tan puestos por Él. Pero también dice la Biblia que ninguno de los hombres que fueron puestos, cuando se contradice con la doctrina cristiana, cuando se contradice con las leyes de Dios, ese hombre se apartó de Dios. Ese hombre no es de Dios. Ese hombre no tenemos por qué obligarlo, porque Pedro dijo, ¿no les parece más bien que yo tengo la obligación de obedecer a Dios antes que los hombres? ¿No dice así la Biblia? Si nosotros somos cristianos, ¿en qué nos basamos, hermano? ¿Está dividido nuestro corazón? ¿Está puesto en este mundo o está puesto en Dios? ¿Dónde está nuestra esperanza? ¿Algún salmista dijo, mi socorro viene del hombre? ¿Qué dijo el salmista? ¿Alzaré mis ojos a los montes para ver si los montes me van a salvar? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene tu socorro? ¿Vas a clamar a un presidente que te ayude espiritualmente? ¿Vas a clamar a un presidente que te sane de una enfermedad terminal? Como cuando Naamán quiso ser sanado y le mandó cartas al rey. El rey dijo, ¿qué soy yo, Dios, para que sane? No, yo no puedo sanar. Dios es el que sana. Dios es el que liberta. Dios es el que te da la vida para seguir viviendo en este mundo. Dios es el que pone un día etiqueta fallado y te lleva, o fecha de vencimiento y te lleva. Él, Dios, ningún hombre pone fin a tu vida. Ningún hombre puede estirarte los años en esta vida. Ninguno, solamente Dios. Entonces, ¿de qué lado estamos, hermano? ¿Vamos a entrar en la grieta? ¿Vamos a entrar de derecha o de izquierda? ¿Vamos a disputarnos el gobierno de un hombre? ¿O vamos a clamar a Dios para que Dios cumpla su voluntad? ¿Tenemos que votar? Y sí, tenemos que votar. Fíjate en dónde se encuadra el hombre que tiene las mismas cosas que Dios dice que tengamos. Yo no quiero estirarme en esto, pero yo quiero que seas entendido, porque el pueblo de Dios tiene que ser entendido, no tiene que ser neófito. El pueblo de Dios no le tiene que vender buzones y tranvías. El pueblo de Dios tiene que saber dónde va
El pueblo de Dios tiene que tener discernimiento. El pueblo de Dios tiene que conocer a su Dios, porque de Él dependemos. Aunque vos digas, sí, bueno, pero la economía del país, yo he visto, hermano, gente que Dios les ha llenado el tanque de nafta, que Dios le ha llenado las garrafas. Le hemos vivido en nuestra iglesia allí en la costa. Hemos visto cómo Dios suplía todas las necesidades que tenían. Dios nunca te va a dejar faltar. Nunca, jamás te va a dejar faltar, porque Él es Dios, Él es Rey de Reyes, Él es Señor de Señores. A Él sea la gloria. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ahora, si Dios nos dio una nueva vida, si Dios nos dio una nueva nación, pertenecemos a una nación aunque estamos aquí, es lo mismo que cuando el pueblo de Dios, escuchen bien lo que le voy a decir, estaba en Egipto esclavizado como pueblo, pero Dios había puesto un muro entre los egipcios, sus creencias y el pueblo de Dios. Es más, el mismo Egipto no quería que el pueblo de Dios se mezclara con ellos. Ellos lo tenían como esclavos, por lo tanto los puso en la tierra de Gosén, una ciudad aparte. Allí vivían los hijos de Dios. Y cuando vino la prueba grande de las 10 plagas y la última plaga que iba a exterminar a todos los primogénitos, escuchen bien lo que le voy a decir, ni Faraón pudo salvar su hijo. Era un rey, pero él no pudo salvar su hijo. Él tenía que haber clamado a Dios para que su hijo se salvara. Lo que vivieron los egipcios, las 10 plagas, fue una destrucción para Egipto. Ni Faraón, con todo que se creía un Dios, pudo arreglar el problema de Egipto. No lo pudo hacer. El pueblo de Dios no tenía gobierno porque estaban separados. Faraón no era su gobierno. El pueblo de Dios tenía un solo rey, Dios. Y a Él clamaron, y cuando a Él clamaron, Dios oyó su voz y lo sacó de la esclavitud, lo sacó de Egipto, lo llevó por un desierto durante 40 años, allí los probó, le dio leyes, estatutos y decretos para que el pueblo de Dios supiera a quién se debían. El pueblo de Dios aprendió quién era su gobierno. El pueblo de Dios debía saber realmente que ellos habían sido llamados por Dios, que tenían que vivir separados de este mundo. Les costó mucho entender, pero aprendieron. Hoy el pueblo de Dios se llama Israel. Ahora Dios tuvo misericordia de nosotros. Tuvo misericordia de nosotros los gentiles, aquellos que no teníamos leyes, aquellos que no habíamos sido escogidos por Dios. Pero Jesucristo en su gran misericordia alcanzó a los gentiles. ¿Y qué hizo Dios? Unió a los gentiles creyentes con Israel creyente. Y de dos pueblos hizo uno. No dividió Dios, hizo uno. Hay una gran contradicción en lo que hace el hombre y lo que hace Dios. El hombre divide, Dios une. Alabado sea su nombre. En el libro de Primera de Samuel capítulo 8, Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a esperar que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, pero por sobre todas las cosas nos dé un corazón entendido para seguirlo a Él. En todas las cosas. Para que nos desprendamos de este mundo. Dios no se va a llevar a alguien que va a arrastrar cosas de este mundo. Dios va a venir a buscar, Jesús va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, sin contaminación. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue.
como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrale cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo: pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también vuestras hijas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo, tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey, que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vemos acá, mis amados, que esto no es nuevo para nosotros. Cuesta despegarse del mundo para ser de una nueva nación, como es la nación de Dios. Cuesta despegarnos del mundo porque todavía interrelacionamos con el mundo, vivimos con el mundo. Pero lo que sí tenemos que hacer es entender de que no tenemos que poner nuestra esperanza en las cosas del mundo. No tenemos que poner nuestra esperanza en los gobiernos del mundo. Ellos están preparándose para combatir en cualquier momento. Están haciendo bombas nucleares. Están poniendo satélites con bombas para dispararlas desde la luna, desde la cerca de la luna. Ellos tienen satélites que pueden disparar rayos láser de última generación a cualquier nación que se le oponga, unas contra otras. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Eso es lo que hizo el hombre. Dividir a una nación entera, dividir al mundo, partirlo en dos. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? Separar de ese mundo dividido a un pueblo que le sirva, que lo reconozca como rey y que le adore. ¿Qué es lo que hace la iglesia? Es eso. Aprendemos en la iglesia a adorar al único y verdadero Dios. No tenemos otros reyes sobre nosotros. La palabra de Dios dice que cuando fue llamado este pueblo, porque ya Samuel, el profeta, el que los guiaba a través de la palabra de Dios, había puesto a sus hijos lamentablemente no hicieron lo que Dios le quería dar. Y entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá y le pidieron a Samuel que les nombrase un rey. Esto le cayó tan mal a Samuel, como que sabía que hasta ese momento el único Dios que gobernaba sobre Israel, sobre su pueblo, era Dios. ¿Qué era lo que los había llevado a que eligieran rey? Querían hacer lo que hacían todas las naciones. Hoy vemos pueblos de Dios, iglesias confundidas,
haciendo lo que hacen las naciones. Iglesias confundidas, desconociendo al Rey y viviendo una vida mundanal, viviendo una vida light. Las iglesias de hoy, las iglesias que no reconocen al Dios, porque no tienen discernimiento, porque no leen la Biblia, porque se llevan de doctrinas y no de la palabra de Dios. Buscan y confunden a la gente, y en este último tiempo, eso está escrito que iba a aparecerse, que en los postreros días iban a aumentarse los maestros que iban a predicar lo que la gente querría vivir, lo que la gente querría escuchar. ¿Qué es lo que debe escuchar el pueblo de Dios? A Dios, la palabra de Dios. El pueblo de Dios tiene que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, entre la izquierda y la derecha. El pueblo de Dios tiene que aprender a vivir bajo la cobertura divina del gran Rey, Jesucristo. Aquí vemos que dice que cuando pidieron rey, él se amargó muchísimo, Samuel se amargó. Porque dice el versículo 6, pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reines sobre ellos. Acá es donde entra no la voluntad perfecta de Dios. Dios quiere que nosotros obedezcamos. Escuchen, hermano, esta palabra es para que aprendamos a obedecer la voluntad perfecta de Dios. Acá Dios le dio la voluntad permisiva, les permitió que eligieran rey. Les permitió, pero les advirtió también, esto es lo que te va a hacer tu rey. Tu rey humano va a ser el que va a llevar a tus hijos esclavizados. Tu rey humano va a ser el que nos va a someter a leyes terrenales. Tu rey humano te va a separar de mí, el gran rey. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con todo esto? Que en medio de esta situación que está viviendo la Argentina, en una crisis en donde se ha resquebrajado la unidad argentina, este país que amamos tanto y que Dios ama tanto, este país que levantamos en alto en oración y que estamos haciendo nuestras oraciones cada martes a las 10 de la noche. Oramos por Argentina, oramos por nuestra ciudad, oramos para que sea Dios el que gobierne nuestra patria, porque todos los gobiernos terrenales han fallado y han llevado al pueblo a la miseria. Teniendo un país rico, está lleno de gente pobre. ¿Qué es lo que hizo el hombre? Eso, sometió lo que mismo que le dijo Dios a Samuel. Yo les voy a permitir que elijan rey, háganlo, pero esto es lo que le va a hacer su rey, por elegir a su rey. En cambio, el pueblo que elige a Dios no va a fracasar, hermano. En primer lugar, hay una meta para los hijos de Dios. La meta no es vivir en este mundo que se cae de a pedazo. La meta es irnos con el Señor cuando Él venga a buscar a su iglesia. La meta es saber discernir entre lo bueno y lo malo, entre el rey terrenal y el rey de los cielos. Tenemos que aprender a discernir y a comprender que Dios nos está hablando para que dejemos de estar peleando y dejemos que el resquebrajamiento que causó Satanás por medio de la política del hombre entre en la iglesia. No vamos a permitir que entre en la iglesia. La iglesia tiene un solo rey y se llama Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Cuando el Señor sintió todo esto, que el profeta vino amargado, triste, porque el profeta sabía representar y conocía el dolor de Dios, conocía la tristeza que le había causado, que un pueblo que había sido sacado de la esclavitud, que lo llevó por el desierto, que su ropa crecía con los chicos. El chico tenía 10 años y cuando tenía 20 la ropa iba creciendo. No precisaban ir a comprar porque no tenían dónde. La ropa iba creciendo en su cuerpo, el calzado iba creciendo en sus pies. No le faltó que comer, le dio maná del cielo. Les dio la vida nuestro Dios. Los cuidó como cuida un padre a su bebé. Así cuidó Dios
de su pueblo. Así Dios quiere cuidar a su pueblo hoy, si le dejan, porque todavía está la voluntad permisiva de Dios, pero el pueblo de Dios tiene que entrar en la voluntad perfecta de Dios, no en la voluntad permisiva, no en la voluntad que nos equivocamos cuando elegimos, sino creer que realmente tenemos un Dios que nos va a gobernar. Y muchos se dirán, pero tengo que votar. Claro que sí. Y ya vamos a dar las pautas que están en la Biblia, no mi conocimiento personal de una política, el conocimiento de la palabra de Dios. Yo me instruí durante 26 años en la palabra de Dios para poder darles esta palabra. Yo me instruí en la palabra de Dios para no hacer errar a un pueblo en donde Dios me llamó para que lo dirigiera. Dios no me llamó para que yo les hable de otra cosa que no sea del gran rey. Dios no me llamó para que yo haga política con la iglesia o use la iglesia para otros bienes personales. Dios me llamó para levantar un pueblo que le ame, que le adore, que le exalte, que lo reconozca, que hay un solo Dios verdadero, que hay un solo Rey verdadero, que Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, y que Él vendrá a buscar a su iglesia. En breve viene el Señor a buscar a su iglesia. Preparate, iglesia, porque Él viene. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Santo es el Señor. Dice la palabra de Dios, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo: Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El pueblo se quería desentender de Dios. Habían desconocido lo que Dios había hecho por ellos. No habían reconocido que Dios había hecho milagros tras milagros. La vida que vivieron en el desierto era un gran milagro. Allí Dios les dio mandamientos y leyes. Allí Dios los cuidó de noche con una columna de fuego y de día con una columna de nube. Allí Dios los protegía de día y de noche. Sus enemigos nunca se pudieron acercar a ellos. Allí Dios abrió el mar para que pase el pueblo en seco. ¿Qué hombre podía haber hecho todo eso? ¿Qué crees vos que ese Dios cambió? ¿Que porque el mundo cambió, Dios cambió? La Biblia dice que Él no cambia, ni hay sombra de variación en sus cambios. Él es Dios, sigue siendo rey, Él sigue gobernando, Él está sentado en su trono, y Él va a venir a buscar a su iglesia para que habite con Él. Pero su iglesia tiene que entender que tiene que tener un solo rey, un solo gobernante. Tiene que confiar, aprender a confiar, porque van a venir pruebas para el mundo y muchos van a apostatar de la fe. Muchos se van a ir atrás de los hombres que prometen cosas. Muchos se van a ir porque muchos van a creer que Dios se cansó de nosotros. Pero Dios no se cansó de nosotros. Dios está hablando cada instante, cada momento, para que nosotros podamos no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Yo te digo que hoy es como vivir en el desierto, quizás con faltante de muchas cosas. Mucha gente tiene faltante de muchas cosas, pero mucha gente tiene que aprender a acudir a Dios, porque así como en el desierto hubo milagros, habrá milagros en medio de la crisis. Dios hará milagros. Dios lo estableció así, porque Dios es buen rey, no hay otro como Él, no hay otro que se asemeje como Él. Él es Dios y permanecerá siendo Dios hasta el fin de los confines y de los fines. Él es Dios. Aleluya. Y refirió Samuel todas las palabras, versículo 10, de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Y les advirtió de todas las cosas que le iba a pasar al pueblo por haber elegido rey. Hermano, la decisión que te toca como una obligación
suprema del voto tiene que ir dirigido hacia hombres que se encuadren dentro de lo que Dios quiere. Dios no quiere el casamiento de hombre con hombre. Dios no aprueba el aborto. Dios no aprueba tampoco esta decisión de que no se sabe si son nenes, nenas o nenos. No se sabe ya para dónde parar. El pueblo no sabe tampoco qué hacer con lo que está pasando. Y yo tengo una palabra de Dios como la de hoy para decirte, ¿puedes saber qué puedes hacer ahora? Saber que Dios está demandando tu voto va a ser cuestionado en el cielo, no acá. Tu voto tiene responsabilidad espiritual de lo que elijas. Y no estoy haciendo política, lejos estoy de esto. No me interesa ni la derecha, ni la izquierda, ni el centro. Me interesa servir a Dios. Me interesa que conozca la verdad. ¿Quiénes son los que realmente están aprobando las leyes de Dios? Bueno, ese es un hombre de Dios. Todo aquel que se opone a cualquier ley de Dios, dijo Pedro, me es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. Allí en Romanos dice claramente que someteos a todas las instituciones humanas. Pero cuando la institución humana, cuando un gobierno transgrede las leyes de Dios, entonces no tenemos la obligación de obedecerle a ese hombre que transgrede y pisotea la ley de Dios. Entonces, iglesia querida, iglesia que te informé de que Dios te rescató de la vana manera de vivir, que Dios te sacó del mundo, ¿por qué quieres volver al mundo? ¿Por qué quieres involucrarte eligiendo rey si ya tienes un rey? El rey tiene estatutos, decretos y mandamientos que debemos aprender a obedecer. Pero para que veas que no es simplemente algo que yo estoy inventando, quiero decirte qué es lo que dice la Biblia con respecto a la elección de un rey. Tenemos que saberlo, amén. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 17, versículo 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ellas, y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, o sea que esto fue profetizado por Dios, pero no en el tiempo que el pueblo quería rey, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos, pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe ni por plata ni por oro, amontonará para sí en abundancia, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está en el cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. El pueblo de Dios tiene que aprender a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. El rey no tenía que tener ni derecha ni izquierda, tenía un camino para seguir, y ese camino era Dios, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos,
en medio de Israel. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de un rey? Cuando pongas un rey, dice que sea de tu hermano, o que sea que disponga de las leyes que no se contradigan a Dios. Vos no podés votar a alguien que realmente se contradice con la ley de Dios, porque te estás oponiendo a Dios. Si sos pueblo de Dios, habitá con Dios, viví con Dios y viví las leyes de Dios. No te opongas a las leyes de Dios. Ya se opuso bastante ya este pueblo con las leyes de Dios. No le interesa ni del aborto, ni el género, ni tampoco le interesa el casamiento gay. Y esto es lo que quieren llevar. Hay un libertinaje total para destruir Argentina. Hay un plan sistemático y satánico para destruir Argentina. Y solamente el pueblo de Dios puede parar esto. El pueblo de Dios puede ejercer su derecho legal en la tierra, respetando las leyes terrenales, pero sabiendo que también tiene que respetar a Dios. Tiene que tener temor de Dios. Tiene que saber a dónde va a ir su voto realmente, a Dios. Cuando uno vota las leyes de Dios, vota a Dios. Si vos querés el gobierno de Dios, tenés que encuadrarte en lo que dice Dios. Si vos querés algo de este mundo, hermano, entonces no entraste en el camino de Dios. Si vos todavía apetecés y tenés en tu corazón una camiseta flameando dentro de tu corazón por un partido o por otro, o por un hombre u otro, todavía no sos parte del reino. Porque el que está dentro del reino de Dios sabe lo que tiene que hacer. Porque tiene dirección, porque tiene la ley de Dios, porque tiene la palabra que le dice: no te desvíes, ni a derecha ni a izquierda. Solamente sabe que yo tomaré en cuenta lo que vas a hacer. Tu decisión es responsabilidad tuya. Allí Dios, cuando le pidieron rey, le dijo: está bien, les voy a dar rey. Fíjese lo que hizo este rey. ¿Me están escuchando, hermano? ¿Seguro, no? Dios no quiere que tu corazón esté dividido entre Él y este mundo. Elías, cuando vio al pueblo que estaba sin palabras de Dios y estaban adorando a profetas baálicos y no sabían para dónde ir, los llamó y les dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si eres de Dios, adora a Dios. Pero si eres de Baal, entonces defínete y adora al diablo. Pero no podemos estar con Dios y con el diablo. No podemos llamarnos cristianos evangélicos, hijos de Dios, y estar con el mundo. No lo podemos hacer, no lo debemos hacer. Esa no es la iglesia que va a venir a buscar Dios. Dios va a venir a buscar una iglesia que se definió, que sabe para dónde va, que ama a Dios, que su único rey es el Rey de Reyes, el Señor Jesucristo, el Señor de todos nosotros, el Señor de la vida. Dale la gloria a Dios. Ya estamos viendo lo que está pasando en el mundo. Cada uno elige su rey. Y así están las cosas. Pero nosotros hemos sido apartados para no ya pertenecer a este mundo. Y si hemos sido apartados para no pertenecer a este mundo, Dios te va a poner un sello. Un sello en donde seguramente va a ser candidato a irte con Él. Si alguno muere diciéndose cristiano y que todavía tiene su corazón dividido, que todavía ama reyes de este mundo, que no se haga ilusiones de ir con el Señor. Si viene el Señor Jesucristo a buscar su iglesia, no va a venir a buscar al mundo, va a venir a buscar su iglesia. Está bien definida lo que es la iglesia del Señor y el mundo, lo que es la iglesia del Señor y lo que se dice en cristiano. Está bien definido. Por lo tanto, debemos apoyarnos en la verdad. Debemos buscar a Dios con todo el corazón y no vivir una doble vida, una triple vida. No ser alguien cristiano en la casa y cristiano en la iglesia diferente. Tenemos que aprender a vivir como pueblo de Dios. Dios nos ha dado estatutos, leyes, decretos, mandamientos y nos ha dado a Jesucristo para seguirle. Vos podés elegir.
No elijas mal. No elijas tampoco tu vida. Dice la Biblia, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene el templo de Dios con el templo del diablo? ¿Me estás escuchando, iglesia? No hay compañerismo con el mundo. No hay afinidad con el mundo. Sino, ¿para qué murió Cristo? Si murió para separarnos. Tenemos en vano la sangre que derramó en la cruz. Tenemos en vano su muerte vicaria. No la reconocemos, aunque le digamos con nuestra boca, nuestro corazón lo está negando. Si Cristo murió por nosotros para hacernos pueblo nuevo, seamos ese pueblo. Si hemos aceptado a Cristo, cambiemos nuestra forma de vida. No vivas como quieras, viví como quiere Él. Porque si vivís como querés, te vas a apartar de Él. Va a ser difícil después la vuelta. Cuidado que estoy advirtiendo porque siento cosas. Hay muchos que se llaman ser cristianos, pero todavía no han dejado la vieja vida, todavía no han dejado el mundo, todavía no se han plegado a Dios. Y hay peligro de muerte. Escuchen bien lo que les voy a decir. El diablo antes, a los que pecaban, a los que abrían una ventana al pecado de su pueblo, del pueblo de Dios, los enfermaba, los tiraba en cama, los posesionaba. Pero hoy está determinado por Satanás matarlos. En el primer descuido de un cristiano evangélico que se aparte de Dios para seguir a otros dioses, que se aparte de Dios abriendo puertas, escuchen bien lo que les voy a decir. El diablo no les va a dar lugar, los va a matar, porque tiene derecho. Cuando alguien se separa de Dios, se expone a las manos de Satanás. Cuando alguien peca, abre una puerta al diablo. Y el diablo tiene el derecho absoluto, por la libre elección del que escogió apartarse de Dios, para matarlo. No le va a haber una segunda oportunidad. El diablo sabe que un cristiano que peca y se arrepiente no lo puede tomar, pero si peca y no se arrepiente, el diablo sabe que tiene autoridad sobre él, legal y espiritual. ¿Has escuchado esto en alguna iglesia? Quizás te han hablado de prosperidad, quizás te han hablado de cómo hacer dinero. Yo veo por ahí en las redes cómo hacer dinero y yo veo que no están entendiendo el plan de Dios, porque Dios lo está llamando a prepararse para irse con Él, no para hacer dinero. La iglesia de Jesucristo no tiene que tener avaricia. La iglesia de Jesucristo tiene que aprender a valorar el Dios que tiene. La iglesia de Jesucristo tiene que pedirle perdón, arrodillarse, clamar a Dios, leer la Biblia. No tiene mucho tiempo y el diablo va a matar a muchos de los que se aparten o abrieron una puerta de pecado. No les va a dar tiempo a que se arrepientan. Los va a matar. Y acuérdense de esta palabra profética, porque esto es lo que está aconteciendo en este último tiempo. El diablo sabe que cualquiera de nosotros que pecamos y nos arrepentimos, el Señor nos recoge de nuevo y Él no tiene autoridad. Pero si en medio del pecado te mata con un ataque al corazón o cualquier cosa, no te vas a ir al cielo. Definí bien tu vida. Definí bien tu vida. ¿Para qué lado vas a ir? Definí bien tu vida. ¿Qué querés seguir? ¿Un poquito con el mundo? ¿Un poquito con Dios? ¿O netamente con Dios? Y esto lo digo para mí primero, hermano. No vayas a creer que te lo vengo a decir a vos. Para mí primero. Porque todos estamos expuestos en este mundo. Pero Dios nos ha llamado para que seamos fieles a Él, temerosos, teniendo temor de Dios. Yo no sé qué estás pensando, yo no sé cómo estás viviendo, yo no sé si hay alguna tentación, yo no sé si hay algo que vos querés hacer y sabés que está mal. Tené cuidado porque es una puerta abierta al diablo. Hoy es tiempo de arrepentimiento, hoy es tiempo de caminar derechito, hoy es tiempo de no seducir ni ser seducido. Hoy es tiempo de buscar a Dios, porque no sabemos en qué momento viene a buscar a su iglesia. No es tiempo para vivirlo de cualquier manera.
No sé cómo estás viviendo, pero Dios me está haciendo decir que diga esto. El pueblo de Dios tiene que tener temor para no pecar, temor para no hacer lo que Dios quiere que no hagas. Si tenés padres piadosos, padres que son cristianos, te van a dar siempre buenos consejos y te van a advertir. Pero si vos sos desobediente, va a pasar lo que pasó con Samuel. No, nosotros queremos rey. El papá de ellos era Samuel, puesto por Dios, pero no lo escucharon. No escucharon a Dios. Samuel se fue llorando delante de Dios, dijo, no te preocupes, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Peor. Cuando hagas algo, acordate, no estás desechando al pastor, estás desechando a Dios. Tené cuidado, cuidado, orá, no te dejes embaucar, no te dejes seducir, tené cuidado. No hay tiempo. Si Dios te apartó desde el vientre de tu madre, valorá eso. Es más importante eso que todas las cosas que este mundo te quiere ofrecer, seduciendo. Cuidado, hermano, cuidado. Mirá que te lo advertí. Cuidado. Estamos en los últimos tiempos. Cristo viene y va a venir a buscar esa iglesia que realmente se arrepintió, que buscó a Dios, que lleva a sus hijos, los que tienen hijos, por el buen camino, y que sus hijos escuchan a sus padres también, y que escuchan las palabras que salen de aquí. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores porque son los que velan por vuestra alma. Quiero decirte una cosa más, somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando pecamos, nuestra alma queda atada. Cuando pecamos, nuestra alma está ligada al pecado. Cuando transgredimos las leyes de Dios y no tenemos temor, nuestra alma está expuesta al infierno. Tenemos que entender, mis amados, que Dios ha tenido misericordia con nosotros, conmigo primero y con todos nosotros. Y yo le agradezco a Dios por estas palabras de alerta. Yo le agradezco a Dios para que estemos alerta como hijos de Dios. Porque vendrá el tiempo, hermano, en que no va a haber lugar para el arrepentimiento. Y esto está llegando ya. El tiempo del fin está llegando. ¿Es tu decisión? ¿Hay libre albedrío? Claro que sí. El pueblo con su libre albedrío eligió, Dios entró en la voluntad permisiva y le dijo, bueno, está bien, ustedes quieren rey, ahí tienen rey, pero sepan lo que le va a hacer ese rey. ¿Ustedes quieren pecar? Bueno, pequen, pero sepan que el pecado trae esta consecuencia. ¿Ustedes quieren serle fiel a Dios? Sepan que yo voy a estar con ustedes, que los voy a guiar, que los voy a llevar hasta el fin de tus días, o hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, la iglesia de Jesucristo no es para jugar, la iglesia de Jesucristo no es para venir, sentar en una silla, escuchar y después hacer lo que yo quiero. La iglesia de Jesucristo es venir, sentarte, escuchar y poner por obra la palabra de Dios. Para eso está la iglesia de Jesucristo. Esta es la iglesia de Jesucristo. No es mi iglesia, es la iglesia del Señor. Y eso tenemos que aprender, a respetar a nuestro Señor, a tener temor de nuestro Dios. Él es Dios. Hizo los cielos y la tierra y nos dio lugar a nosotros para que habitemos con Él. Nos dio lugar a nosotros para llamarnos pueblo de Dios. Pedro dice allí que realmente somos reyes y sacerdotes. Y esto es hermoso, hermano, saber todo esto. Esto es hermoso saber de que Dios nos ha dado siempre a nosotros la oportunidad de poder tener a un Dios tan grande como Él. No es fácil. La Biblia en Mateo, te lo leo rápido, no lo busque, dice... Capítulo 2 de Mateo 1 y 2 dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarles. Las naciones
paganas reconocieron al único rey. Estaba Herodes ahí, pero no lo reconocían como rey. Ellos sabían quién era el rey. Vinieron de otras naciones para adorarle, para servirle su adoración. Y era un niño recién nacido, pero ellos sabían que era el rey. El rey había venido a la tierra. El rey vino a instalar su reinado. El rey es el que está hoy aquí gobernando a su iglesia. La iglesia que le es fiel, la iglesia que le busca, la iglesia que se arrepiente. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Iglesia querida, Dios está hablando. ¡Aleluya! En el capítulo 21 de Mateo, versículo 4 y 5, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Manso y humilde el rey que tenemos. Viene, Él es el rey nuestro. No aceptamos otro rey sobre nosotros. Él es nuestro rey, el único y verdadero rey, el único a quien tenés que aprender a honrar y saber que Él es rey. Por eso es gobierno. Un rey gobierna. Gloria a Dios. Y para terminar, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9 en adelante dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así Dios nos ha hablado hoy. Así Dios quiere hablarnos hoy para que nos mantengamos. Hermano, si no leemos la Biblia, si no oramos, si descuidamos tan grande salvación, corremos el riesgo de perdernos en este último momento que le queda a la iglesia. Este es el último tiempo. No importa la edad que tenés. Si eres un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un anciano, para todo le cabe la misma palabra. Dios está llamando a un arrepentimiento genuino, a un arrepentimiento verdadero. Dios está llamando a que seamos una iglesia verdadera, la iglesia que Él va a venir a buscar sin mancha y sin arruga, la iglesia que clama a Dios, a su Dios verdadero, a su Rey, al que reconoce al único y verdadero Dios, al único y verdadero Rey. Este es el tiempo, mi amado, y yo le quiero dar gracias a Dios hoy por esta palabra. Y quiero que le fue un fuerte aplauso a nuestro Rey. A ti sea la gloria, oh Rey de Reyes, Señor de Señores, Alfa y Omega, principio y fin. Rey que vienes a buscar a tu iglesia, Rey poderoso, Rey soberano. Oh, a ti sea toda la gloria. La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo